As we spoke over the phone, Prime Minister Israel has the right to self-defense against these attacks. But let me also be clear, Israel must also abide by international law, including international humanitarian law, in its response. Because we suffered also in Spain, I'm convinced that terrorism cannot be eradicated exclusively through the use of force. Ayer conocíamos a través de un excelente artículo de investigación de Pablo Elorduy en El Salto un nuevo dato que puede serviros para decidir cuál es el nivel de valentía de Pedro Sánchez frente a Israel, el Estado responsable del peor exterminio de civiles en lo que llevamos de siglo XXI. Como recoge Elorduy, el mismo día en el que Pedro Sánchez se mostraba verbalmente contundente en el paso fronterizo de Rafah, trascendía que nuestro Ministerio de Defensa está ultimando el contrato de 1.680 misiles Spike LR-2 por casi 290 millones de euros con la empresa PAP Technos, una compañía que es filial de la empresa israelí de armamento Rafael Advanced Defense Systems, fabricante original de los Spike LR-2. Los misiles que el gobierno de Sánchez estaba comprando a Israel el mismo día que la progresía mediática lo elogiaba por su valentía ante Netanyahu y la nueva izquierda callaba, son los mismos, dice Elorduy, que son utilizados por las unidades de élite en la campaña de exterminio iniciada por las fuerzas de defensa de Israel desde el pasado 7 de octubre y son puestos en el escaparate para los principales ejércitos del mundo con el reclamo de que han sido testados en combate, siendo esta una ventaja competitiva de muchas de las armas que Israel vende a diferentes países del mundo, básicamente que han sido probadas sobre el terreno, es decir, que se ha demostrado su eficacia en situaciones reales de asesinatos de palestinos en este caso. No me he mojado en la última polémica porque tenía dudas sobre hasta qué punto Sánchez ha plantado cara a Israel. Ayer, escribiendo este artículo, supe que el mismo viernes España ha cerrado un acuerdo millonario para comprar misiles a una filial israelí. Business as usual. Esto escribía ayer domingo Pablo Elorduy en la red social X. Aunque sean muy pocas, es de agradecer y es vital que todavía haya algunas voces valientes en el periodismo que no caigan en la hipocresía y se atrevan a decir la verdad. No es exagerado afirmar que junto con las pocas voces valientes que todavía quedan en la política son las únicas pequeñas luces que nos alejan de la barbarie. Bueno, esto escribíamos esta mañana en el editorial de Diario Red y hoy en La Base nos preguntamos por qué España sigue comprando armas a Israel. Bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Hoy en La Base tratamos de responder a la pregunta que ningún medio de comunicación responde. ¿Cómo es posible que no haya periódicos ni televisiones tratando de explicar a su audiencia, aunque sea para justificarlo, por qué le compramos armamento a Israel? ¿Qué nos trae, Sara Serrano? Bueno, pues vamos a ir con ello y vamos a ver todos los detalles de las relaciones comerciales de España con la industria militar israelí, que no son pocas. ¿Qué dice la prensa, Manu Levín? Bueno, pues vamos a ver algunas reacciones en particular en la progresía mediática a esta visita de Sánchez a Israel, ante la que dicen que es el líder del Mundial que más lejos ha ido ante Netanyahu. Ina Afinogénova, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, ya que estamos, vamos a ver también el monto de las ayudas que le presta Estados Unidos a Israel a lo largo de décadas y décadas. El oasis construido en medio del desierto no fue construido con palas, precisamente. Y hoy, como no podía ser de otra manera, contaremos con esa mosca cojonera que ha picado con su aguijón, nada más y nada menos que a la progresía mediática, y no solo. Pablo Elorduy. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante. La matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluidos miles de niños y niñas, es completamente inaceptable. La violencia solo conducirá a más violencia. Tenemos que reemplazarla por esperanza y paz.
El mismo día que Pedro Sánchez pronunciaba estas palabras en el paso de Rafah, entre Egipto y Gaza, y que todas las plumas de la progresía mediática elogiaran su valentía y determinación en la defensa de los derechos humanos, trascendía que el Gobierno de España estaba ultimando la compra de más de 1 millar de misiles a Israel. Según un artículo de investigación de Pablo Elorduy en El Salto, que ya citaste antes, Pablo, se trataría de un contrato del Ministerio de Defensa con la empresa PAP Tecnos, filial de la empresa israelí de armamento Rafael Advanced Defense Systems, por el que se compromete a comprar 1.680 misiles Spike LR-2, valorados en casi 290 millones de euros. Armas testadas en combate, como decíamos en la introducción, el material militar israelí tiene una ventaja competitiva muy evidente. Ha sido probado en el campo de batalla contra la población palestina de los territorios ocupados. Este es el caso de los misiles Spike, que serán vendidos a España. O de la bomba Iron Sting, un nuevo tipo de munición de mortero fabricada por Elbit Systems, que el Ministerio de Defensa israelí ha elogiado por su precisión quirúrgica. El genocidio de Gaza de los últimos meses se ha convertido en un gran escaparate para publicitar el uso de esta bomba. Tecnología militar punta desarrollada a costa de violar los derechos humanos, marca Israel. Así es, Gaza se ha convertido en el principal laboratorio de pruebas del material militar israelí, a costa, eso sí, de muchas víctimas civiles. Sin ir más lejos, solo en el último mes, Israel ya ha asesinado a más de 15.000 palestinos, un 40% de los cuales son además niños y niñas. Un número de muertos que supera ya la cifra de la Nakba, la gran catástrofe de 1948. A esto hay que añadir, como hemos contado ya aquí en la base, el bombardeo de hospitales, escuelas, campos de refugiados, ambulancias, convoyes humanitarios y el asesinato de periodistas y cooperantes internacionales. Pero esta no es la primera vez que Israel prueba su armamento en combate, ¿verdad? Pues no, otro ejemplo es lo ocurrido en 2008 durante la conocida como Operación Plomo Fundido, en la que más de 1.300 palestinos fueron asesinados. Entonces, la operación militar sirvió para promocionar el dron Iron, que posteriormente fue comprado por más de 20 países, entre ellos la India o Turquía. Este dron fue publicitado por su fabricante, la Israel Aerospace Industries, como un arma probada en combate. Otro ejemplo de armas testadas sobre el terreno, es decir, a costa de vidas humanas en los territorios ocupados, son los drones Hermes 450 y 900, que son fabricados por Elbit. Estos vehículos aéreos no tripulados fueron desplegados en la campaña contra Gaza de 2014, en la que, recordemos, hubo en torno a 2.500 víctimas mortales. Tal y como cuenta Elorduy, desde entonces Elbit ha firmado más de 120 contratos de venta de estos drones con países como Azerbaiyán, que los ha utilizado en conflictos como el de Nagorno-Karabaj. Bueno, Elbit Systems es la principal empresa de armamento de Israel y es además una de las 10 empresas más importantes del mundo en el desarrollo de la conocida como tecnología de las fronteras, es decir, en la construcción de muros y vallas fronterizas. Así es, basándose en su experiencia en la construcción y el mantenimiento del muro de Cisjordania, Elbit ha exportado su tecnología a otros países, por ejemplo a Estados Unidos, donde el Departamento de Seguridad Nacional de la Administración Obama le encargó la construcción del sistema fronterizo entre México y Arizona por un valor de $145 millones. Bueno, pero volvamos a la relación de Israel con España. ¿Cómo ha sido la relación comercial entre España e Israel en los últimos años en materia de defensa en concreto? Bueno, las relaciones militares entre España e Israel se han desarrollado en paralelo a sus relaciones diplomáticas. El 16 de enero de 1986, España firmó el acuerdo de relaciones entre ambos países en La Haya, poniendo fin, en palabras del entonces ministro de Exteriores de Felipe González, Francisco Fernández Ordóñez, a una anomalía histórica. 2 años después, la principal compañía armamentística de Israel, la Israel Aircraft Industries, estableció una oficina permanente en nuestro país para facilitar la cooperación militar entre España e Israel. A finales de los años 90 se firmaron los primeros acuerdos militares con Israel, que estuvieron centrados en la modernización de vehículos de combate, simuladores de vuelo y el intercambio de otro material aeronáutico. Desde entonces, las relaciones entre ambos países no han dejado de avanzar. Entre 1998 y 2014, España exportó material de defensa y armas cortas a Israel valoradas en más de 25 millones de euros, además de otros 8,6 millones en material de doble uso civil-militar. Y en el último año, las ventas totales de material militar de España a Israel ascendieron a los 9,29 millones de euros, que correspondieron a aeronaves, cámaras, equipos sensores de imágenes por radar, bombas, torpedos, cohetes y misiles. Además, según el Centre de las, estas exportaciones violarían la normativa comunitaria, ¿no?
Así es, según los autores de este estudio, se estarían violando hasta 8 criterios de la Posición Común 2008-944, por la que se definen las normas que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares. En concreto, el respeto de los compromisos y obligaciones internacionales de los Estados miembros, el respeto de los derechos humanos en el país de destino final, la situación interna del país de destino final en relación con la existencia de tensiones o conflictos armados, el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales o el comportamiento del país comprador frente a la comunidad internacional, en especial por lo que se refiere a su actitud frente al terrorismo, la naturaleza de sus alianzas y el respeto al derecho internacional. Sin embargo, tal y como apunta desde el Centre de l'As, para Israel es mucho más importante lo que vende que lo que compra. Y para España, Israel, por su parte, es su 9º suministrador de material militar. Según datos del Ministerio de Defensa, solo en 2017 las importaciones de armas provenientes de Israel ascendieron a los 29,15 millones de euros. Sí, algo que contribuye enormemente a la opacidad de las relaciones entre ambos países es que las deliberaciones sobre las autorizaciones de exportaciones de material militar son catalogadas como secreto de Estado. El secreto en el comercio de armas impide que este sea conocido por la opinión pública y también que sea sometido a debate parlamentario. Además, tal y como indica el Centre de l'As, jurídicamente esta clasificación de secreto vulnera la ley sobre secretos oficiales, que solo permite declarar como secreta aquella información cuyo conocimiento pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. Cuando Pedro Sánchez viaja a Tel Aviv y habla del derecho de Israel a defenderse, está legitimando los negocios de la industria militar israelí. Una política realmente valiente pasaría por llevar a Netanyahu a la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, romper las relaciones diplomáticas con Israel, establecer sanciones económicas contra su cúpula o implementar de forma inmediata un embargo de armas. Gracias, Sara. A ti. No hay líneas rojas para Israel. Cuando nuestras hijas e hijos en el futuro nos pregunten ¿tú dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? Bueno, yo creo que debemos estar a la altura, ¿no?, para poder contestarles bien. Manu Levín, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos con ello. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, veamos algunas reacciones mediáticas a la visita de Sánchez a Israel y sus palabras ante Netanyahu sobre los ataques de Hamás del 7 de octubre y sobre la agresión militar israelí contra Gaza. La derecha mediática, como era previsible, se pone del lado de Israel y critica a Pedro Sánchez por, cito literal, alentar las posiciones de Hamás, ofender a Netanyahu y abrir una crisis diplomática gratuita. Estas son algunas de las expresiones que pueden encontrarse en los medios de la derecha. Ahí no hay ninguna sorpresa ni ninguna novedad, ¿no? Por lo tanto, más allá de simplemente constatar que esta derecha mediática siempre va a estar dispuesta a sumarse a cualquier posición en política internacional que le sirva para atacar a un gobierno de España que no esté en sus manos, incluso aunque eso suponga aliarse con un país extranjero que además está cometiendo un genocidio en contra de su propio país, de España, y de su propio cuerpo diplomático. La clásica actitud cipaya de la derecha política y mediática que vemos también cada vez que el PP, la oposición, maniobra en Europa en contra de leyes y decisiones del gobierno de España o bien para evitar que España reciba fondos europeos, por ejemplo. Bueno, pues esa es básicamente la actitud y la posición editorial de los medios de derechas ante todo esto. En el caso de la progresía mediática, aunque su posición tampoco podemos decir que es sorprendente, es igualmente previsible, celebrar y defender las declaraciones de Pedro Sánchez y sus decisiones, o la ausencia de ellas, mejor dicho, pero sí que hay que decir que esta posición de la progresía contiene algunos elementos que cabría comentar. Os traigo un par de piezas. Fijaos, editorial del País de este viernes, el mismo día donde trascendía este contrato, ¿no?, para comprarle misiles a Israel. Pedro Sánchez en Israel era el titular del editorial del País, que decía, por ejemplo, que Sánchez ha sido de los últimos, pero también el más contundente, junto a Josep Borrell, al expresar con total claridad ante el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que resulta realmente insoportable la muerte a diario de civiles palestinos. Entre ellos hay 5.600 niños víctimas de los bombardeos del ejército israelí. Las palabras públicas del presidente del gobierno ante Netanyahu y ante el presidente de Israel, Isaac Herzog, se han alejado, dice el País, del habitual tono abstracto que acostumbran a tener los discursos públicos en este tipo de visitas, pero la situación exige esa contundencia. Ha acertado Sánchez, concluye el diario Deprisa. El líder que ha sido más contundente ante el genocidio israelí en Gaza, dice el País. Sí, junto a Josep Borrell, recordáis, el que decía rotundamente que jamás cometió crímenes de guerra, pero cuando le preguntaban si Israel los está cometiendo también, dicen que él no es abogado. Bueno, enseguida comentamos, antes os leo unos fragmentos, si os parece, de otra pieza en esta misma línea,
la de Antonio Maestre en eldiario.es, y ahora analizamos todo junto. La pieza de Maestre se titula Pedro Sánchez y los tontos útiles de Netanyahu, y dice básicamente lo mismo que El País, que Sánchez es quien más lejos ha llegado ante Netanyahu. Y además, como ya adelanta el título de la columna, Maestre reprende y ataca duramente a quienes desde posiciones de izquierdas exigen más y plantean pasar de las palabras a los hechos, como es el caso de Podemos, y les acusa de ser los tontos útiles de Netanyahu. Vaya, así que quienes defienden llevar a Netanyahu a la Corte Penal Internacional, cortar relaciones con Israel, defienden las sanciones a la cúpula del régimen sionista y el embargo de armas, son los tontos útiles de Netanyahu, según Maestre. Muy bien. Así es, efectivamente. Bastante curioso el razonamiento, porque si esos son los tontos útiles, me pregunto cómo se llaman quienes le estrechan la mano y compran los marcos de la lucha contra el terrorismo y del derecho a defenderse de Israel. En fin, un Estado ocupante. Esos no son tontos útiles, ¿no? Yo la verdad también me lo pregunto. Y por lo demás, ¿cuál es tu análisis, Manu, de esta posición editorial de la progresía mediática? Pues varios comentarios. Lo primero, hay algo en la pieza de Maestre que es muy llamativo. Primero, el texto del diario.es dice lo citado anteriormente, que el presidente del gobierno fue más lejos que nadie ante Netanyahu, con lo que ocupa, cito literal, un liderazgo internacional que estaba ausente. Sin embargo, justo después de decir esto, Maestre dice que lo expresado por Sánchez, cito literal, es la posición común europea adoptada por los países miembros sin salirse un ápice. E inmediatamente después, Antonio Maestre califica esa misma posición de, cito literal, blanda, equidistante y que no respeta en sí misma el derecho internacional porque le reconoce a Israel el derecho a la defensa ante el ataque de Hamás que se incluye en el artículo 51 de la Carta de la ONU. Y Maestre explica esto. Dice, el derecho a la defensa de una potencia ocupante no puede ser invocado por Israel según las resoluciones internacionales. La Corte Internacional de Justicia ya concluyó en 2004, en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, que Israel no puede acogerse al artículo 51 de la Carta de la ONU para alegar derecho a la defensa ante un ataque de Hamás, porque al aceptar que está ocupando Palestina y negar la legitimidad del Estado de Palestina, está negando la existencia de un Estado extranjero y Hamás no puede ser considerado un ejército de un Estado extranjero. ¿Cómo? Que la posición política que Antonio Maestre celebra con fuegos artificiales mientras insulta a quienes exigen más es calificada por el propio Antonio Maestre de blanda, equidistante y que no respeta en sí misma el derecho internacional, que es por lo tanto ilegal. ¿Esto está diciendo? ¿Cómo lo oyes, Pablo? Eso es lo que dice. Yo, la verdad que he tenido que leerlo 2 veces también, porque, en fin, no sé qué opinarán ustedes. Maestre también dice, al igual que El País, que Sánchez ha sido el líder más contundente con Netanyahu. En concreto dice que el presidente del gobierno fue más lejos que nadie ante Netanyahu, que Pedro Sánchez se convierte así en vanguardia internacional de derechos humanos y que Pedro Sánchez se mueve muy bien en el mercado político de la demanda y ha captado el humor social ante los crímenes de guerra de Israel y sabe que liderar una posición humanista en Gaza le proporcionará, dice Maestre, réditos y un liderazgo internacional que estaba ausente y que ha corrido a ocupar. En fin, además de la visión de la política que de nuevo esconden estas últimas palabras, en las que Maestre afirma, sin que se le mueva un pelo, que si Sánchez hace esto es básicamente por un cálculo de beneficio político interno, se mueve muy bien en el mercado político de la demanda, ha captado el humor social y sabe que esto le proporcionará réditos, ¿no? Pero es que además, de nuevo, está ahí varias veces pues, lo que estamos diciendo, ¿no? La afirmación de que Sánchez es quien más lejos ha ido con Netanyahu, un liderazgo internacional que estaba ausente, dice Antonio Maestre. Hombre, ausente. ¿Y qué pasa con Gustavo Petro, con Luis Arce o con Sudáfrica, que ha pedido que se emita una orden de arresto internacional contra Netanyahu? Estos líderes mundiales, ¿qué pasa? ¿Que no existen para Maestre? Pues se ve que no existen. Será que no forman parte del jardín europeo, ¿verdad? Está bien que aplaudan al PSOE todo lo que quieran, pero estaría bien que no mintieran, ¿no? Porque decir que Sánchez es quien más lejos ha ido en todo esto, sencillamente no es cierto, es mentira. Una mentira, además, dicho sea de paso, con bastante carga de eurocentrismo, ¿no? Que no es más que racismo. Y 2 comentarios más sobre toda esta posición de la progresía mediática. El texto de Maestre ataca duramente, como hemos visto, a quienes plantean que lo expresado por Sánchez no es suficiente y exigen más. Cabe preguntarse entonces cómo creen que quienes escriben este tipo de cosas que un partido como el PSOE se acaba moviendo a esa posición, ¿no? Porque no es otra cosa que como resultado de la presión social y de la presión política. Es decir, si Sánchez ha dicho 2 es porque había y hay voces exigiendo 10. ¿No? La clave para que el PSOE acabe diciendo 2 es que hay gente exigiendo 10, insisto. Entonces,
Incluso aunque les parezca maravillosa y suficiente la posición expresada por Sánchez, una posición ilegal, según el propio texto que la alaba, deberían entender que esa posición es resultado de la presión y harían bien, por lo tanto, en no criminalizarla. Digo yo, ¿no? Porque, desde luego, alguien que criminaliza a quienes presionan para que las cosas cambien y vayan a más, podrá ser muchas cosas, pero de izquierdas no. Y todo esto dejando de lado que después de saber todo esto, ¿no?, de la compra de armas israelíes probadas sobre el terreno, pues lo de Sánchez, más que decir 2, ha sido -10, ¿no? Que, por cierto, estamos deseando ver también cómo justifican eso de la compra de armas, ¿no? Estas igual voces. dicen que ahí hay un derecho, pero también un bien de mercado, ¿no? Y que a ver cómo lo hacemos compatible, que si no hacemos compatible un derecho con un bien de mercado es comunismo, ¿no? Es comunismo, ¿no? Sería bastante adecuada esa respuesta, puede ser que sea la que den, estaremos pendientes, somos todo oídos. Pero lo más importante y lo más de fondo de todo este texto, a mi modo de ver, lo más peligroso, mejor dicho, de estos razonamientos, es que reducen la política a los gestos, ¿no?, y a las declaraciones. La política como una forma de comunicación basada, pues en eso, en una serie de declaraciones y de gestos. Es decir, la política como mímica, ¿no? Porque decir que las declaraciones de Sánchez son lo más a lo que se puede aspirar, juicio que subyace a la actitud de atacar a quienes exijan más, pues esconde precisamente esa visión de la política. Y de nuevo hay que decir que es mentira. Claro que se pueden hacer cosas, y no solo decir, sino hacer, como Colombia, como Sudáfrica, como Bolivia, ¿no?, como decía Sara. Insistimos, ruptura de relaciones, embargos comerciales, denuncia ante la Corte Penal Internacional, y desde luego se puede no comprarle armas de guerra a Israel, cerrando además la operación el mismo día en que la progresía tiraba todos estos fuegos artificiales con Sánchez. Y el ejemplo, para acabar, no es solo lo que se hizo con Putin inmediatamente cuando invadió Ucrania, ¿no? ¿Se os ocurre algún país que, sin haberle hecho la guerra a nadie, lleve 61 años con un bloqueo comercial? Exacto, Cuba. A Cuba se la puede bloquear por tener un sistema político distinto, pero con Netanyahu no cabe exigir más que palabras, y quienes pidan hechos son tontos útiles de Netanyahu. Un último titular para completar aquí el mapa. 2 de noviembre de 2023, hace solo unas semanas. La Asamblea General de la ONU condena por 31º año consecutivo el embargo de Estados Unidos a Cuba. Pues al paso que va la burra, igual en unos años vemos a Sánchez y a Borrell diciéndole a Israel por 31ª vez que por favor cumpla el derecho internacional mientras le compramos y vendemos armas violando el derecho internacional y mientras el bloqueo a Gaza continúa. Si el futuro puede ser diferente y mejor, queridos amigos, no va a ser gracias a los conformistas enamorados de la mímica, sino a quienes exigen siempre más y a quienes exigen hechos y no solamente palabras. Gracias, Manu. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Qué joven estaba Biden, hablaba bien de joven. Ya menos pelo que ahora, yo creo. Eso es verdad. Y ahora pero veamos. hay algunos en la izquierda también. Digo que veamos por qué pedirle a Netanyahu que por favor viole menos los derechos, sea señal de tremenda valentía. Se ha visto como una tremenda valentía, ¿no? Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. El apoyo de mi administración al Estado de Israel es sólido como una roca e inquebrantable, dijo el presidente estadounidense hace poco, Joe Biden, durante su visita a Israel luego del ataque de Hamas del pasado 7 de octubre. Ni las posteriores limpiezas étnicas, ni los bombardeos indiscriminados de civiles, ni los asesinatos de periodistas y trabajadores de las Naciones Unidas, ni la cifra récord de niños masacrados de estos casi 2 últimos meses han hecho a Washington replantearse ese apoyo. Al contrario, Estados Unidos ha desplegado en el Mediterráneo los portaaviones Gerald Ford y Eisenhower, escuadrones de cazas F-15, F-16, aviones de ataque A-10, vehículos blindados, y por si fuera poco, el presidente Biden le pidió al Congreso la aprobación de un paquete adicional de ayuda por unos $105,000 millones, de los cuales $14,000 millones se destinarían a Israel y más de $60,000 millones a Ucrania.
Ucrania. Todo ello, eso sí, para proteger los intereses estadounidenses para las generaciones futuras, ¿verdad? Así es, así dijo. El apoyo inquebrantable y sólido como una roca tiene décadas de historia, se remonta a la creación del Estado de Israel y es importante repasar al menos algunas de sus partidas más importantes, entre otras cosas para desmentir uno de los pilares de la propaganda sionista, que consiste en asegurar que Israel es tan próspero porque la gente que lo fundó y que lo ha ido construyendo es muy especial, no como los vecinos que no hacen nada y son una panda de vagos. Pues vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Si no quieren ahogarse en cifras y memorandos de entendimiento, solo quédense con este dato. Desde la Segunda Guerra Mundial, Israel ha sido el mayor receptor de ayuda exterior de Estados Unidos. Ningún país ha recibido tanto apoyo de Estados Unidos como Israel. La totalidad de ayuda entre 1946 y 2022 ascendió a unos 243.900 millones de dólares. De ellos, 225.200 millones de dólares fueron al sector militar. Cuando nos dicen que los fundadores del Estado de Israel construyeron un oasis en medio del desierto, habría que tener presentes estas cifras. No lo hicieron con palas precisamente. Primero, familias multimillonarias como los Rothschild movieron sus capitales allí y luego se trató de miles de millones anuales de ayudas procedentes nada más y nada menos que de la primera potencia mundial. Ayudas que a día de hoy, como nos recuerda la administración estadounidense, siguen inquebrantables. Estados Unidos empezó a inundar literalmente a Israel en ayudas financieras a partir de los años 60, luego de la Guerra de los 6 días y en el contexto de Guerra Fría, cuando Washington vio en Tel Aviv un posible pivote contra los aliados de la URSS en la región, especialmente Siria y Egipto. Fue el presidente Lyndon Johnson el que acordó por primera vez entregar equipo militar a Israel. Y con Reagan, el patrocinio anual de la industria militar israelí se institucionalizó. De hecho, hace 40 años, el secretario de Estado estadounidense, Alexander Haig, designado precisamente por Reagan, se refirió a Israel como el mayor portaaviones estadounidense. No lleva soldados estadounidenses, es insumergible y está en una región crítica para la seguridad nacional de Estados Unidos, dijo. Fue en 1981 cuando se firmó el primer memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica. Se incluyó a Israel en el programa de investigación de la Iniciativa de Defensa Estratégica y se le designó como aliado no OTAN. Desde 1999, la asistencia militar millonaria se fija en los memorandos de entendimiento que se renuevan cada 10 años. Según el último memorando, se asigna a Israel un mínimo de 3.800 millones de dólares anuales hasta el año 2028. Casi la totalidad de esas sumas se destina a la defensa porque esta ayuda se diseñó para mantener lo que la doctrina militar estadounidense denomina como Quality Military Edge, la ventaja militar cualitativa. Durante décadas, Estados Unidos ha buscado que Israel tuviese esa ventaja enorme sobre los ejércitos de los países de la región y para ello no solo se le entregaron miles de millones de dólares, sino también se aprobaron leyes para prohibir exportaciones de defensa a países de Oriente Medio en caso de que, pudiesen reducir esa ventaja. Bueno, si se miran las cifras de su gasto en defensa, se ve que la ventaja militar a estas alturas no solo la tiene en comparación con los países vecinos, sino así en general. Israel, con una población de algo más de 9 millones de personas, está en el puesto número 15 en la lista de los estados con mayor gasto militar. Según SIPRI, destinan para fines militares unos 2.623 dólares al año por habitante. Para que nos hagamos una idea, Irán invierte 79,6 dólares y Rusia, un país que lleva casi 2 años en guerra, 592 dólares por habitante, es decir, 5 veces menos que Israel. Así es. Es un país y una sociedad altamente militarizadas. El gasto militar representa el 4,51% de su PIB, más del doble de lo que exige la OTAN a sus miembros. Como se destina tantísimo dinero al sector militar, pues se ha logrado desarrollar una industria de dimensiones titánicas. Una de las tecnologías de vigilancia más avanzadas del mundo se desarrolló en Israel con dinero de Estados Unidos. En 2011 se implementó el sistema de defensa antimisil, la famosa cúpula de hierro, con componentes fabricados en Estados Unidos y gracias a una modesta subvención de Washington estimada en unos 200 millones de dólares. Más allá de tener su propia industria militar, Israel es uno de los principales compradores de equipo militar estadounidense, en particular de los cazas F-35.
Eduardo Garzón tiene una serie de materiales interesantes donde desgrana las sumas que recibe Israel de Estados Unidos y donde dice que muchos investigadores consideran que la economía de Israel es básicamente una economía de guerra, lo cual también tiene sus ventajas. Por ejemplo, que se invierte más en el área de innovación, ¿no? Así es, cita a Mariana Mazzucato, autora del libro El Estado Emprendedor, que vincula el éxito económico israelí con la necesidad de vencer al enemigo. Se dedican muchos recursos a la innovación, desarrollo y a la tecnología en general. Y es mucho más fácil invertir cuando tienes garantizado el goteo de millones desde Estados Unidos. Bueno, que esa es otra. El flujo de dinero desde Washington a Tel Aviv se suspendió solo una vez. En la época de Reagan, cuando en 1981, creo que el único que había nacido de los que estamos en esta mesa era yo, aunque por poco, Israel bombardeó por sorpresa el reactor nuclear iraquí Osirak, con aviones de Estados Unidos sin pedirle permiso a Estados Unidos y violando el espacio aéreo de Arabia Saudí y de Jordania, ¿verdad? Sí, y de todas maneras se le perdonó rapidito a Israel. En 1991 se firmó un nuevo memorando de entendimiento y en los últimos más de 30 años la ayuda nunca se ha vuelto a interrumpir y ha contribuido a convertir a las fuerzas de defensa de Israel en uno de los ejércitos, como sabemos, más avanzados tecnológicamente de todo el mundo. Para muchos, en el más avanzado del mundo, de hecho. Así es, más allá de los motivos geopolíticos que justificaron ese descomunal apoyo de Estados Unidos a Israel, algunos analistas también destacan el papel de los lobbies a la hora de garantizar que los patrocinios no cesen. El Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, AIPAC, fue considerada por el representante demócrata Brad Sherman como la organización más importante en la promoción de la alianza entre los dos países. Una fuerza que ha mostrado su respaldo a Netanyahu en numerosas ocasiones, y no es la única. La organización Christians United for Israel, miren nuestro capítulo sobre evangélicos, ahí les explicamos por qué estos grupos religiosos están también metidos en el ajo, y también la organización J Street. Y no olvidemos también que aunque este hecho no esté reconocido oficialmente por las Naciones Unidas, Israel es también una potencia nuclear que posee, según varias estimaciones, atención, unas 90 ojivas nucleares. Y así, Israel tiene permitido lo que no se le permite a los demás: incumplir las resoluciones de la ONU, violar los derechos de la población palestina y ocupar ilegalmente territorios ajenos. Como ven, gran parte de estas acciones están patrocinadas por Estados Unidos, casi desde la propia creación del Estado de Israel. Están acostumbrados al trato de favor desde tiempos inmemoriales. La impunidad con la que actúan es el resultado de ese apoyo inquebrantable, inamovible y como una roca de Estados Unidos, algo que parece que no va a cambiar. Gracias, compañera. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes 2 conferencias de paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política. Bueno, hoy contamos con Pablo Elorduy, coordinador del Salto. Pablo, muchísimas gracias por atender a la base una vez más. Gracias a vosotros. Bueno, como sabes, hay una parte de la izquierda que, aunque no lo pueda reconocer siempre, Pedro Sánchez le gusta. Y vimos en los últimos días algunos mensajes, yo creo que elogiosos de más, por su viaje y sus declaraciones en Israel contra Netanyahu. Bueno, ayer arrojaste un jarro de agua helada a esos sectores porque recordaste algo que en realidad ya se sabía, que España compra misiles a Israel. Te quiero preguntar por tu investigación. ¿Fue una investigación prospectiva o te encontraste con ello? No me atrevo ni a llamarlo investigación. Yo la semana anterior había hecho un artículo sobre una de las cuestiones que están detrás de esta operación de exterminio, que es el gas natural, y ahí me topé con lo que ya sabía, pero que me pareció interesante seguir, que es la industria armamentística, ¿no? Lo habéis hablado en el programa. Hay un momento en el que Israel decide cambiar naranjas por misiles, o así por lo menos lo dicen los historiadores israelíes, y se dedica a la industria militar y en gran medida al gran negocio de este siglo y del futuro, que es la energía.
ambas cosas ambas cosas están generando los conflictos que estamos viendo en los últimos años, ¿no? El gas natural, la industria armamentística, como una especie de carrera de ratas, hacia el futuro, ¿no? En los tiempos del cambio climático. Entonces yo me propuse investigar eso. Es verdad que gracias a libros muy importantes, que son los que cito en el artículo, como el de Anthony Loewenstein, en el que habla también de esta injerencia de Israel en otros países, ¿no? Y sacabais a Petro, y es uno de los países en los que Israel ha intervenido con guerra sucia y con operaciones de guerra psicológica, de venta de armas y de formación, en este caso de escuadrones paramilitares. Una vez que estoy trabajando en ello, pues busco también el papel que puede jugar esa industria de las armas en España. Yo tenía, digamos, los ecos de que los misiles Spike estaban dentro del arsenal del Ministerio de Defensa. Yo no soy un especialista, pero ya he trabajado algunas veces en temas de armamento y hice una búsqueda muy sencilla de esto, ¿no? Para saber cuándo había sido la última vez. Ahí, claro, yo me topo con una noticia que pone de hace un día, que han sacado los portales de la industria armamentística, que están muy ligados, porque la industria armamentística está muy ligada a las Fuerzas Armadas españolas, y sacan esta noticia de se está cerrando este acuerdo, está a falta de flecos. El acuerdo viene de hace un año, también lo sacamos en El Salto, hay que decir que en diciembre de 2022 se comenzó a gestar este acuerdo, y en enero de 2023 fue una delegación compuesta por personas del Partido Popular, de Vox, pero también del PSOE, algunos responsables de hechos de cuestiones de derechos humanos dentro del PSOE, fue a ver las instalaciones de Rafael, fueron a ver también las instalaciones de Elbit, y trabajaron, digamos, en un acuerdo que bueno, son 300 millones en esta ocasión, los Spike, y que según la propia defensa va a dejar 90 millones de contenido neto nacional. Quiere decir que hay 210 millones aproximadamente que se van a ir a Israel. Estamos hablando de PAP Tecnos, que es una filial de la matriz que es Rafael, y esto tiene que ver con el modo en el que funcionan este tipo de compañías que prefieren, digamos, poner una marca nacional en los países en los que se instalan, porque eso facilita de alguna manera llevar a cabo estos grandes contratos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte cómo interpretas el movimiento que Sánchez ha escenificado en su viaje a Israel, porque parece que es algo bastante calculado. Bueno, yo no me atrevo a hablar de una hipocresía absoluta por parte de Sánchez. Yo creo que él se cree, digamos, este papel de estadista y de alguien que puede contribuir, en este caso, al alto el fuego, pero es un hombre del sistema. Sánchez siempre lo ha sido, y el PSOE es un partido del sistema, y el sistema es así. El sistema implica que el Ministerio de Defensa gasta, pues lo tengo aquí, en programas de armamento fuera de presupuestos, 3.500 millones de los 4.000 que tiene, aparte de esos presupuestos. Estamos hablando de más de 2 veces el Ministerio de Cultura, de lo que el Ministerio de Cultura gasta o presupuesta en los presupuestos generales. Esto va aparte, ¿no? Y esto es lo que es el complejo militar industrial español, que está, como decía, muy ligada a las Fuerzas Armadas y muy ligada a sagas militares que en muchos casos vienen del franquismo directamente, ¿no? ¿Sabía Sánchez que se iba, digamos, a dar este anuncio el viernes? Pues posiblemente no lo tenía ni en agenda, porque son las rutinas, digamos, del Ministerio de Defensa, que está comprando armamentos para no se sabe qué guerras,
o qué disuasiones constantemente. Entonces, pues la cuestión es si a partir de ahora, con estos datos, sabiendo que estamos subvencionando no solo, digamos, mediante estos 200 millones, estos 190 millones que van a ir a Rafael, sino mediante la propia diplomacia que se genera en torno a la industria militar, pues estamos de alguna manera patrocinando masacres, ¿no? Y esto yo creo que si Sánchez se lo toma en serio, pues puede tomar ejemplos, ¿no? Yo en el artículo hablo del de Noruega. Noruega es un país que ha decidido, también por una fuerte protesta de la sociedad civil, no exportar armas, que ha decidido que su fondo soberano, que es el más importante del mundo, en ese fondo soberano no puedan participar determinadas empresas israelíes, y que se topa luego con otras contradicciones, como es que si tú fabricas un componente, ese chip puede ir a un sistema que se integra en un arma que llega a Israel. Bueno, esto es problemático, pero lo primero es el gesto, es decir, no vamos a participar, no vamos a comprar armas, no vamos a exportar material de defensa, vamos a tomar medidas unilaterales, ya que en la Unión Europea no se puede. Esto sí se puede hacer. Tiene la oportunidad Pedro Sánchez de acompañar esa imagen de estadista, etcétera, de medidas reales. De momento, pues sabemos por lo que ha pasado el viernes que no hay medidas reales, porque lo normal sería que si hubiesen congelado esos contratos, por más que se hubieran aprobado antes del 7 de octubre, ¿no? Ahí yo entiendo que va a haber mucha gente que nos va a decir, como nos ha dicho la semana pasada, que no entendemos de la diplomacia, nos va a decir que no entendemos de los contratos militares y del comercio de armas, pero es que solo faltaría, ¿no? Que tuviéramos que entender de eso y que tuviéramos que seguir siempre la lógica de, como no lo entendemos, tiene que seguir adelante este contrato, ¿no? Por alguna razón, me imagino que nos lo van a intentar colocar por ahí, pero yo creo que no cuela. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? No entendemos nada de diplomacia ni del mercado. No sé si te consideras un tonto útil de Netanyahu, Pablo, por haber publicado que hay determinados hechos que dejan un poco en un bluff determinadas palabras. Te quería preguntar por eso, ¿no? Por cómo valoras, bueno, esa posición editorial, ¿no? Que ha ido en los medios progresistas, en particular en La Sexta, que no solo aplaude pues las palabras de Sánchez y tal, sino que ataca duramente, insulta a quienes plantean que, bueno, que quizás sería deseable acompañar las palabras de hechos también, ¿no? Porque podría no ser así, podría aplaudirse a Sánchez y también decir, bueno, a lo mejor ahora los siguientes pasos son estos, ¿no? O a lo mejor no atacar a quienes se posicionan así, ¿no? Pero sí que se les ataca y se les insulta. ¿Cómo valoras ese hecho? Pues yo creo que la cuestión aquí es quién es el inocente y quién es el naif, ¿no? Nosotros no podemos pensar que un gesto de Sánchez más agrio o menos agrio y una llamada a capítulo de la diplomacia israelí vaya a interrumpir el modus operandi del capitalismo en esta doble crisis que decía, ¿no? Esta crisis climática y en esta crisis de la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Si no somos inocentes, tenemos que pensar que por mucho que es verdad que la izquierda se haya agarrado a Sánchez, que se le considere un faro, etcétera, él es solo un engranaje de un país de la periferia que no puede ir en contra de lo que dicen sus superiores, que en este caso es Estados Unidos. Y no hablamos en términos demasiado ideológicos, estamos hablando de que en la cumbre de la OTAN de Madrid se estableció ese gasto militar por encima del 2%, que por cierto España ya lo cumple, ¿no? Con el gasto oculto, pero se estableció eso y eso crea las consecuencias que vemos, que son pues el control de los recursos naturales, el control por parte de Israel de ese cuello de botella en Oriente Medio, etcétera, ¿no? Entonces,
¿Sánchez se cae de un guindo el viernes pasado o las semanas anteriores? No, yo creo que tenéis razón en decir que Sánchez no puede ir en contra de la opinión pública de la gran mayoría de la población española. Entonces él tiene que defender hasta los límites en los que se lo permite, digamos, ese establishment, ese consenso internacional, pero tiene que defender, digamos, su propia posición. Yo ahí no sé quién es más útil para una cosa o para otra, pero nosotros, yo en el momento en el que estoy escribiendo el artículo, pues señalo esa contradicción. De hecho, hasta que no vi ese dato, yo empezaba con la cuestión de Petro, ¿no? De que no estamos hablando solo de internacionalismo, no estamos hablando de que Colombia, el presidente colombiano en este caso, hace esto porque se lo puede permitir, porque su mercado es muy distinto de Israel. Estamos hablando de que las injerencias de Israel, en este caso, pero también en Nagorno-Karabaj, también en Chile en el 73, han sido a lo largo de la historia siempre han estado relacionadas con los intereses de Estados Unidos, y se ha generado, digamos, este comercio de armas y, más importante aún, la cibervigilancia, porque Estados Unidos ha empleado a Israel para cubrir ese sector. Justo te iba a preguntar sobre Colombia, lo que mencionaste al principio, lo que mencionas en el artículo, que la contundencia de Petro, la beligerancia, tiene que ver precisamente con el papel y el apoyo que Israel prestó a los paramilitares, pero también hablas en tu artículo de Centroamérica y precisamente de Chile. Te quería pedir que me expliques un poco más, porque me parece que es un episodio que no se conoce mucho en América Latina. ¿Con quién colaboraron y de qué forma? Claro, ahí yo reconozco que me he guiado, no he querido seguir completamente el hilo del libro de Lovenstein, porque de hecho se está traduciendo al castellano, como él me dijo, y entonces no he querido, digamos, pisotearlo, pero me he guiado por una investigación periodística que sitúa, digamos, ese funcionamiento de Israel en el Cono Sur, en Chile, en concreto en la represión, digamos, de calle, cañones de agua, etcétera, y también en el abandono o hasta en gran medida, digamos, de algunos de sus ciudadanos, ¿no? Esto lo comenta Lovenstein, es muy interesante. Es muy interesante también el papel en el famoso Iran Gate. Hablabais antes de Ronald Reagan, cómo ha funcionado en Centroamérica y cómo ha habido personajes, y esto lo sabemos también en gran medida con la experiencia española. Estamos hablando de los años 70 y sobre todo 80, que en Centroamérica son muy importantes en el nivel de perfeccionamiento del antiterrorismo y de la contrainsurgencia. Bueno, pues ha habido estos personajes llegados desde Israel para instruir, y ha habido formación de paramilitarismo en Israel. Pero esto no es ajeno, digamos, los funcionamientos de este tipo no son ajenos tampoco a España. O sea, una de las cuestiones que han rodeado siempre al caso de los GAL ha sido esa formación que procede del Mossad, ¿no? Siempre se ha dicho que ha sido una base teórica, pero también se ha insinuado que puede haber una colaboración práctica, ¿no? La idea de los GAL, basada en el Mossad, que a su vez lo aplicó en la persecución de nazis en Latinoamérica en su día, era lo de golpear en un estado distinto del tuyo, ¿no? Atentar y volver. Y esto siempre, bueno, como decía, siempre está relacionado con los GAL. Y una de las cosas, y ya termino, curiosas que menciona este libro de Lovenstein, es que hay un momento en el que Israel paraliza esas actividades, esas acciones de persecución de nazis huidos a Latinoamérica, porque llega a un acuerdo en Paraguay para la represión también, y Paraguay
fue un refugio de estos nazis, y se decide cambiar esa política. Esto es muy interesante y bueno, pues es una investigación ya más a nivel histórico. Lo que tenemos ahora, sobre todo, es ese uso de la cibervigilancia con la cortapisa de que, como es un país que considera los derechos humanos papel mojado, que considera los derechos humanos algo naif, un síntoma de la inocencia o de la esclerosis de las sociedades occidentales, porque es un Estado en guerra permanente, pues no ha tenido problemas en vendérsela a cualquier país, en vender esa tecnología de la cibervigilancia, ¿no? Lo hemos visto en el caso Pegasus y también lo hemos visto con el funcionamiento del equipo Jorge, que se llamaba, que se empleó aquí en la consulta del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña, y que se ha empleado también para facilitar la huida, la salida, y para hacer un lavado de imagen de una de las personas implicadas o presuntamente responsables de la matanza de 43 estudiantes mexicanos en Ayotzinapa. Pablo Elordi, coordinador del Salto, muchísimas gracias por atender una vez más a la base. Llegamos al final del programa y os vamos a dejar con un tema de hace muchos años, de habeas corpus, bombas judías. Aquellos que sobrevivan a las bombas judías morirán abrazados a un cargamento de fe, quedando sus restos entre los amasijos de hierro que, aún no sabiendo nada de sentimientos, se retuercen como las madres que exhiben los retratos de sus hijos muertos. Hasta mañana.